en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Vamos en esta hora a estar tomando la palabra del Señor. Les invito, hermanos, para abrir las Sagradas Escrituras, para recibir el consejo de Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Vamos a abrir en el libro de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versos 22 y 23. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia gloriosa del Santo Espíritu de Dios, podemos leer la palabra del Señor que dice, del verso 21 al 23: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Oremos al Señor para recibir su palabra preciosa. Señor Dios Altísimo, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús de Nazaret, sabiendo, conociendo, entendiendo cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia para con todos nosotros. Estamos delante de ti agradecidos por todo lo que nos das, Señor mío. En esta hora queremos que nos sigas enseñando y aconsejando, porque todos tus mandamientos son provechosos, son buenos, justos, de mucha bendición para nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Siéntase libre, gozoso, feliz en la presencia del Señor, porque Él nos ha visitado día a día, está con nosotros, hermanos. Por eso vamos a ver un mensaje titulado La mujer dentro del contexto bíblico. Vamos a ver en pocas palabras, o tal vez a grandes rasgos, lo que corresponde a la mujer visto por la luz del Evangelio, de la palabra de Dios. Primeramente vemos que la Escritura nos revela que debemos someternos unos a otros. Todos nosotros somos útiles y necesarios dentro del cuerpo que es Cristo, pero todos tenemos un lugar y una forma también correcta de actuar conforme a la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos engrandeciendo la gloria de Dios. Y cuando una persona se sale de la voluntad de Dios, está siendo de tropiezo o de vergüenza para el reino de Dios. Por eso nosotros somos llamados para hacer la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Por eso la Escritura nos revela que hay un orden, hay una forma correcta de vivir. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cada uno de nosotros debemos darnos cuenta cuál es nuestro lugar para poder agradar a Dios. Por eso dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto no es entender que la mujer casada debe saber respetar, valorar, considerar a su esposo como al Señor, es decir, como al Señor Jesús. Y también el esposo tiene que comportarse como es justo, como es correcto, como el Señor también se comportó con respecto a la iglesia. Por eso dice la Escritura también, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto es una realidad, hermanos, y es necesario darnos cuenta. Por eso dice también la palabra del Señor, que todo esto corresponde a la justicia de Dios.
Entonces, la mujer vista por la palabra de Dios es, como dice la Escritura, para estar sujeta a su marido. Es cierto también, mis amados hermanos, que hay mujeres más inteligentes, más hábiles, más capaces que el marido, pero la palabra de Dios nos revela en este sentido también que el hombre y la mujer deben estar dentro de un yugo igual, que quiere decir que antes de casarse la mujer tiene que ver que el hombre no sea desigual a ella, porque si es un mundano o si es una persona que no tiene madurez ni crecimiento espiritual, sola se están metiendo en un problema. Por eso todo el Señor nos revela, hermano, la palabra es la justicia de Dios para todo hombre, porque Dios ha creado a la mujer para ayudar al hombre, para ser una ayuda idónea. Esto es el plan y el propósito de Dios. Por eso dice también en Génesis 2:18, y dijo Dios, o Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto quiere decir que la mujer es una ayuda para el hombre, una ayuda adecuada al nivel del hombre, por eso es ayuda idónea. Esto es importante darnos cuenta. No dijo el Señor, le haré una patrona idónea. El mundo ha puesto a la mujer como patrona, pero Dios no lo ha puesto a la mujer como patrona. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia no dice que la mujer es patrona o señora. La Biblia nos revela que la mujer es una ayuda idónea, un vaso frágil. Por eso también dice la Escritura que la mujer está puesta para vivir en sujeción, para vivir haciendo la voluntad de Dios en el temor de Dios y en una manera como Dios manda. Primera de Pedro podemos ver el capítulo 3, los primeros versículos, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras también habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahí vemos, hermanos, que la mujer en realidad debe saberse comportar, que esto es más que suficiente. Las mujeres no son para levantarse como maestras de los hombres o como en el señorío en la iglesia o en los hogares. Para eso no son las mujeres. Las mujeres son para colaborar con los hombres, pero no en el ministerio, sino solamente en las cosas naturales. Porque nunca en la palabra encontramos a una mujer que ha sido llamada para el ministerio. El Señor Jesucristo, hermanos, nunca llamó a una mujer para enviarle a predicar el Evangelio, ni constituyó a ninguna mujer para algún ministerio en la iglesia, salvo en el caso de los diáconos o diaconisas. Es el único lugar que podemos ver que las mujeres pueden tener acceso. Mas un ministerio no encontramos en la palabra en ninguna parte, salvo también, como vemos, el profetizar. Eso cualquiera lo puede hacer, es un don que cualquiera puede tenerlo. Pero las mujeres no están para administrar la palabra de Dios. Por eso la Escritura nos revela así, que es mejor que colaboren y se comporten bien, y de esta manera un buen testimonio es suficiente para hacer la obra, porque todas las personas miran el comportamiento de los demás y según su comportamiento también siguen su ejemplo. Por eso también el Señor nos revela en su palabra que las mujeres tienen que ser sumisas, santas, con amantes de un atavío interno, de un ornato interno, porque más importa por dentro que lo que está por fuera. Porque en realidad, hermanos, Dios ama el ornamento interno, el del corazón, el de espíritu afable y apacible, que es de grande estimación para Dios nuestro Señor. Por eso es importante que cada uno pueda entender y comprender el lugar que Dios le puso. Por eso dice la Escritura que cada uno administre
o viva de acuerdo a lo que ha recibido de parte de Dios, porque Dios nos da su poder, su palabra para hablar y obrar de acuerdo a la Escritura. Por eso dice la Escritura así, hermanos, que nadie piense ni hable más de lo que está escrito, porque nada podemos contra la verdad, sino más bien por la verdad de Jesucristo, que ha sido revelado para todos nosotros. Por eso también vemos en primera de Corintios capítulo 10 nos revela la Escritura, la palabra del Señor nos revela el consejo de Dios, y podemos verlo en diferentes partes, hermanos, que en realidad Dios nos habla, nos aconseja. En primera de Corintios 11 del 3 podemos ver en adelante, dice también: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiere raspado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, ni la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe llevar señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Esto es, hermanos, el consejo de Dios que nos revela. Primero, que Dios nos pone un orden. Primero es el varón, la Biblia lo revela así, después los ángeles, y después de los ángeles ya viene a ser la mujer. Por esto es que la mujer debe cubrirse el cabello, o debe dejarse crecer el cabello. Si se corta, tiene que cubrirse, y si no se corta, tiene que dejar de crecer el cabello, que le es señal de autoridad. Por eso, mis amados hermanos, todo tiene una explicación, una razón, por la palabra de Dios. Dios por la palabra nos revela qué es lo que le agrada, qué es lo que es justo y recto, qué es lo que se debe, cómo se debe comportar y cómo se debe ataviar aún, porque Dios lo conoce todo. Y también dice la Escritura, hermanos, que Dios no ha revelado el conocimiento de la verdad tampoco a las mujeres. Hay una diferencia. El hombre es ministro de Dios, sacerdote del hogar también, como hombre, pero la mujer nunca se ha visto que sea sacerdotisa. La palabra sacerdotisa es una palabra de los pueblos gentiles que ha sido introducida, porque han habido muchas sacerdotisas de los ídolos, entre la hechicería, y hay muchas sacerdotisas, pero dentro del Evangelio no existe sacerdotisas, no existen ministros de mujeres. Por eso vemos, hermanos, que la palabra del Señor nos revela todas las cosas. Capítulo 14 de Primera de Corintios podemos ver el versos 34 al 40, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis al que hable lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí vemos, hermanos, que en realidad es necesario que entendamos la justicia de Dios. Las mujeres no deben levantar la voz o hacer enseñanzas, argumentos en la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a la mujer no se le ha dado esa capacidad, esa autoridad. La mujer puede colaborar, como vemos, pero no enseñar ni enseñorearse, porque esto es peligroso. Cuando el diablo quiso destruir a la humanidad, vio a la mujer como
como una opción para él, porque la mujer es más débil, cede fácilmente y es dominada, aunque no se dé cuenta, por los espíritus malos. Por eso es que el Señor le puso a Adán como responsable, pero él se dejó enseñar, guiar por la mujer, y de este modo cayó la humanidad. Por eso la Biblia nos revela estas cosas, hermanos, que a la mujer Dios no le ha dado para que gobierne, no ha dado la capacidad, sino más bien para que colabore. Por eso también, hermanos, que el Señor dice que la mujer calle en la congregación, que no enseñe, que no domine, que no se enseñoree, que calle más bien. Y si quiere aprender en su casa. Por eso, hermanos, es necesario en este caso, porque hay personas también que han hecho tropezar y hacen tropezar. Hay muchas mujeres en el mundo que andan chismoseando, cizañando, que andan haciendo toda clase de problemas por todo lado porque no saben sujetarse, no saben someterse a la voluntad de Dios. Y también hay mucho hombre insensato que obedece a las mujeres. Hay muchísimos hombres que no les interesa la voluntad de Dios ni la palabra de Dios, sino que le dan toda la autoridad a la mujer. Y la mujer, como no sabe ni puede, tiene muchos problemas. Pero, hermanos, la voluntad es que el hombre se haga responsable y aprenda a gobernar el hogar y aprenda a vivir conforme a la palabra de Dios. Porque Dios tiene, hermanos, mucha voluntad y deseo de darle autoridad y poder a todo hombre para que gobierne con Dios, hermanos, el hogar. Por eso vemos también que la Escritura nos revela, hermanos, podemos ver otro versículo, hay muchos versículos, vemos algunos para entender que en realidad esto es necesario que conozcamos, que entendamos, porque de otro modo hay problemas, hay muchos problemas. En realidad todo lo que se hace conforme a la palabra de Dios prospera, porque Dios lo respalda. Si Dios ordena, Dios lo respalda. Dios lo ordena es porque es para su gloria y para su honra. Primera Timoteo capítulo 2, podemos ver también del versos 9, podemos ver el verso 15 que dice la Escritura. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahí vemos, hermanos, que la mujer fue engañada, dice la Escritura. Y como fue engañada, incurrió en transgresión. Pero ahora, hermanos, Dios lo ha puesto en su lugar a la mujer. Por eso es que Dios no le dio ningún ministerio a la mujer, porque ella fue engañada y, como dice la Biblia, incurrió en transgresión, así también sometió a su marido. Después que fue engañada, ella sometió a su marido al engaño, y de esa manera cayó el hombre. Pero ahora Dios le da la oportunidad, siempre y cuando permanece haciendo la voluntad de Dios, engendrando y criando hijos para el reino de Dios, no para el mundo. Tiene que saber hacer la obra de Dios. Por eso tiene que ser una mujer de fe, de amor, de santidad. Alabado Dios. Por esto, mis amados hermanos y hermanas, es necesario que estudiemos la palabra diligentemente para ver todo lo que es justo y recto. Tito capítulo 2 del 3 al 5 también dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí vemos, hermanos, que las mujeres deben enseñar a otras mujeres
ahí sí puede enseñar. Ahí hay abundancia de trabajo para las mujeres, enseñando a otras mujeres, sobre todo más jóvenes, enseñando muchas cosas que tiene que ver con el amor, la fe, la paz, con el cuidado del hogar, con la prudencia, con toda buena obra. En realidad ahí hay mucho trabajo, y todo esto en sujeción, como dice la palabra de Dios, para que no haya personas que blasfemen, porque las personas andan mirando el comportamiento de las personas. Al pequeño error ya están criticando, murmurando, condenando, aunque ni entiendan ni sepan. Las personas del mundo están siempre listas para atacar, para hacer daño, para murmurar o condenar por poco o por nada. Por eso es que se requiere que las personas, los cristianos, sepan comportarse. Por eso también la Escritura nos revela, hermanos, que hay mujeres que se fueron tras el enemigo por, como dice la Biblia, por estar dando gusto y deleite a sus deseos. Por eso es que se van detrás del enemigo, andando de casa en casa, dice la Escritura, aprenden malas costumbres, a ser ociosas, chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieren, calumniando, difamando y blasfemando contra la verdad de Dios con sus hechos y con sus palabras. Todo esto es terriblemente malo, y esto hace muchas mujeres en muchos lugares, porque no se sujetan a nadie o buscan de hacer lo que quieran sin tener en cuenta a nadie. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no tenemos esas costumbres. Enseñamos a fin de que todos sepan la verdad de Dios, pero no aprobamos ni apoyamos ninguna mala costumbre. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia nos revela que las mujeres que son de Dios siempre son amantes de la justicia, de la verdad, de la santidad. La Biblia nos revela que muchas mujeres, hermanos, han servido a Dios y siguen sirviendo a Dios porque saben obedecer a Dios y saben vivir dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso tenemos que considerar la palabra de Dios. Así es, hermanos, por eso vemos en la Escritura algunas personas o unas mujeres ejemplares que supieron comportarse. Vemos en el caso de María, la madre del Señor. Dice la Escritura que aquella mujer preciosa, cuando Dios lo llamó, María era virgen. Ahora ya no es virgen, pero era virgen cuando Dios lo llamó y cuando dio a luz al Señor Jesús. Pero después que dio a luz a Jesús ya no es virgen, ella es una señora, es una mujer como cualquiera de las hermanas. Pero ella, antes de ser una señora, ella supo decir al Señor que ella estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Por eso el ángel le visitó y le saludó con toda honra. Salve, muy favorecida, le dijo: el Señor es contigo. Has hallado gracia delante de Dios, no temas. Y María se gozó y también tuvo cierto temor. Le dijo: no temas, porque vas a concebirás en tu vientre a un niño, a un hijo, y lo llamarás Jesús. Él salvará al mundo de todos sus pecados. Entonces ella aceptó el plan y dijo: he aquí, la sierva, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué hermoso, hermanos, esta es la distinción de una mujer santa, obediente, humilde. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor, la esclava. Alabado a Dios. Ahí podemos ver que María era una mujer llena de gracia, llena de humildad. Hay mujeres, hermanos, que no consideran ni a Dios ni al marido, que se creen reinas. Esto es un poco peligroso. Es grave, hermanos, que se creen que lo saben todo, lo pueden todo, lo tienen todo controlado. Eso no está bien. Se creen grandes señoras. María, para hallar gracia, se humilló, se arrepintió, se sujetó y dijo: he aquí la esclava del Señor.
He aquí, hágase en mí conforme a tu voluntad. Hágase en mí lo que quieras. Muchas mujeres han perdido sus esposos y constantemente están perdiendo sus esposos porque se dedican a hacerle la vida imposible al marido. Se dedican a hacer cuanta cosa quieren para aburrirlo, mantenerlo al marido humillado, acobardado, avergonzado, de muchas maneras, en deshonra. Cuando la mujer es para honrar, para servir, para hacer la obra de Dios, que es a través de toda justicia, humildad y santidad, hermano. Esto es importante darnos cuenta. También vemos otra mujer muy preciosa que Dios llamó para su gloria, para su honra. Esta mujer también es Elizabeth, la prima de María. La Biblia nos revela que esta varona también era una mujer justa, una mujer piadosa, perfecta. Y por eso es que fueron escogidas estas mujeres para poder cuidar las vidas de aquellos grandes hombres de Dios. Por eso una mujer, si quiere ser apreciada, estimada por Dios, tiene que llenarse, como vemos, de gracia, de santidad, de justicia, de humildad, de obediencia, de toda buena obra, de toda virtud, porque esto es lo que Dios espera, hermanos. Y vemos que en este mundo muchas mujeres no les importa la gracia, no les importa la humildad, la obediencia, la sujeción, no les importa ser hábil y diestras para hacer las cosas. Por eso tienen muchos problemas, hermanos. Pero nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que saber estas cosas. Tenemos que dedicarnos a hacer la obra de Dios a través de un esfuerzo continuo por superarnos, por someternos a Dios y a su palabra fiel y verdadera, porque la palabra de Dios es la que nos da esa calidad de vida. Por eso, mis amados hermanos, tenemos a otras mujeres que aún siendo malas, la Escritura nos revela que hay mujeres que cambiaron de vida, eran mujeres malas del mundo, como María Magdalena. Por decir, la Biblia dice que ella era una mujer pecadora. La Escritura nos revela que eran mujeres del mundo, pero se arrepintieron, se humillaron y consagraron sus vidas al servicio de Dios. Por eso dice la Escritura, hermanos, en Lucas capítulo 8 podemos ver algunos versículos para que vean. Versos del 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí vemos que todas aquellas mujeres que se arrepintieron, que Dios los sanó, los liberó, los transformó, se dedicaron a servir a Dios a través de sus bienes. Que quiere decir, apoyaron la obra de Dios para la gloria de Dios, Padre Todopoderoso, en toda buena obra. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tomar el lugar que Dios nos ha dado y hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso en esta hora también yo le invito a las hermanas presentes y a todos los que están a través de la radio escuchando, puedan en esta hora reflexionar y decidir hacer la voluntad de Dios. Yo les invito en el amor de Jesucristo. Aprendan los buenos ejemplos para descanso de sus almas, para que alcancen bendición, gracia. En realidad, cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre todo sale mejor. Cualquiera que se desvía de la palabra siempre tiene muchos problemas, pero la persona que se sujeta a la palabra, que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, Dios le dará muchas bendiciones. Por eso en esta hora te invito, hermano y hermana,
Oremos para hacer la voluntad de Dios. Oremos por todas las mujeres en esta iglesia, grandes y pequeñas, porque es necesario que nuestras hermanas sean bendecidas, sean guardadas y prosperadas, y aprendan a hacer la voluntad de Dios. Por eso oremos al Señor. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.